Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masad Gitin, Daf Men Gimel, página 43. Nosotros quedamos en la primera línea, Betibai le Rabbanan. Nosotros habíamos quedado una pregunta, el Daf anterior, donde un patrón vende su esclavo a alguien solamente en un punto. ¿En qué lo vendió? Que si un toro mata al patrón, al esclavo, si este señor tiene el derecho de cobrar la multa, solamente para eso. La primera pregunta, ¿eso se considera una venta? O sea, ¿eso recae? O quizás es algo que, como todavía no está en el mundo, no es nada, no recayó nada. Entonces la Mara dijo que esa pregunta podría ser tanto para la opinión de Rabbi Meir, que ya lo vimos en el shiur anterior, o ahora Tibale Rabanán, o para la opinión de quién, la opinión de Rabanán. ¿Qué dice Rabanán? Atkan lo cambia Rabanán. Hasta aquí no dijo Rabanán que en Adam Maknet Dárselo Bala Olam, que la persona no adquiere algo que todavía no existe en el mundo, todavía no ha llegado al mundo. El Akegón, por ejemplo, pero de que alguien, por ejemplo, que vendió a otro las frutas que va a sacar tal palmera, de hasta Mijalitnehu, porque las frutas no están. Abalaja, pero en el caso nuestro, Haka Ishor, el toro en el mundo está. Y el esclavo está en el mundo, solamente falta que se encuentren y el toro lo mate. Por lo tanto, en ese caso también Rabanán pues te va a decir que aquí sí la venta recae. Mai, como era la ja, Amar Reviaba, dijo Reviaba, Tashema. Ven y aprende de un caso en la Torah de las adquisiciones monetarias que hace un Cohen, entre ellos esclavos y esclavas, tienen que son goyim, solamente que los pone en su casa a convertirse. En ese caso ellos tienen la posibilidad de comer teruma. Ahora el pasú dijo también Vilit Bait, también lo que nace en su casa, o sea, esclavitos que nacen de estas sirvientas, estas esclavas, también comen teruma. Tú te llamarás Vilit Bait Mata Mulomar. ¿Qué nos vino a enseñar? No entiendo. Niam Kesef Ogel, si es algo que adquirió el Cohen, que no nació en su casa, sino lo adquirió nuevo, come terumá, Yerit Bay, lo que nace en su casa, no cuanto más que puede comer terumá. Entonces la Mara dice, no, Iluken, si fuera así, que tú crees que es un cuanto y más, un calva Homer, ahí tío Mer, yo hubiera dicho, Makiran Kesef Yesh Bosha Be Kesef Ogel. Yo he pensado que la adquisición del patrón que tiene un valor, ¿sabe qué es? Entonces, Ogel puede comer trumá. Avelit Bait, entonces también yo aprendería solamente de ahí que lo que nace en su casa, Sheyesh Bo, ¿sabe qué es? Que tiene un valor, Ogel come. Ahora, Minain Afalpi Sheno Shabe Klum, ¿de dónde sé yo que incluso que no valga nada? Lo que nazca en su casa que no valga nada, también come teruma. Por ejemplo, un esclavo que nació sarnoso, divilucho, que no puede hacer nada. ¿Quién dijo que también puede comer? Talmulomar, eso dijo el pasuk, Yelit Bait, los que nazcan en su casa me coma de cualquier manera, puede comer teruma. Beadayn Omer, y todavía yo podría decir entonces, Yelit Bait, si lo que nazca en su casa, Ben Sheyesh Bosha Kesef, tanto que valga plata, Ben Sheyesh Bosha Kesef, o tanto que no valga nada, o gel, o comería, que dijimos, ¿no? Entonces, Kinyan Kesef, lo que adquirió el patrón, Inyesh Bosha Kesef, o gel, si vale plata, come, y en Bosha Kesef, en o gel. Si no vale plata, no comería, se saldría, porque nada más el pasuk vino a enseñarme aparentemente lo que nace en su casa. No, Tamulomar, vino la Torah y me dijo, Kinyan Kaspo, Vilit Beto, me hace un ekesh, me pegó las dos ideas, el que nace en su casa y la adquisición comprada. Para enseñarte, Mayerit Bay, como el que nace en su casa, Farpish no Shabe Klum, que no valga nada, Ogel, come, Kinyan Kaspo, también lo que adquiere, Farpish no Shabe Klum, aunque ahora no valga nada, Ogel también come. Muy bien, esa es la baraita. Ahora viene la prueba de la Gemara. Vis al Kataji, si me quieres decir que Evech Majro Raboleknas, un esclavo que el patrón lo vendió para solamente en caso de la multa, que el toro lo corne y lo mate, se considera majur, se considera vendido. Mika Abda de Lomis de Ben Leknasa. No existe ningún esclavo de Lomis de Ben Leknasa
¿Acaso hay un esclavo que no puede ser vendido para el Knas? ¿Qué significa eso? Cualquier esclavo tiene la posibilidad de ser vendido, que si, aunque sea un sarnoso, un sarnoso como dijimos antes, no importa. Si el toro lo mata, hay que pagar la multa. Entonces, si es así, vemos que todo esclavo tiene un valor intrínseco, que es el caso de la multa. Entonces, como me dijiste antes de que hay esclavos que no valen nada, quiere decir entonces que la persona no puede venderlo solamente para la multa. Muy bonito. Muy bien. Y dice la Gemara, sí, en verdad, sí existe un esclavo que no sirva para vendérselo como multa. ¿Cuál sería? Ica Evet Terefa. Un Evet Terefa. ¿Qué significa Evet Terefa? Un Evet que está enfermo, que se va a morir, lo aleno. Ese, si el toro lo cornea, no paga nada. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que normalmente una persona puede vender su esclavo solamente para la multa. Y entonces, si es así, aparentemente siempre tiene un valor intrínseco. Dice, no, porque hay casos que ni siquiera se puede vender para la multa, cuando él está por morirse. Lo aleno, en ese caso, es que cuadra la varita que vimos arriba, que ese esclavo no vale nada. Muy bonito. Muy bien. Entonces la Gemara sigue diciendo, dice así, de ajas de mekam kameh. Pero todavía es propicio, aunque esté terefa, se va a morir unos meses, pero Hazel mekam kameh sirve para servir al patrón unos meses. No entiendo. Dice, no, es benibul, un mukashehim. Está hablando de que aparte de ser un terefo, ser una persona terefa que se va a morir, aparte es una persona, es mukashehim, es un sarnoso, merubal, que no es, que ningún patrón quisiera que lo sirva, porque es algo que le da, es algo un desprecio de sus ojos. Entonces, por tanto, no tiene ningún tipo de valor. Entonces, así no hay ninguna prueba en el caso si se puede vender para el Knas. Y vaya, le preguntaron en el Midrash, alguien que es medio esclavo, medio liberado, y hizo Kiddushin con una mujer libre. ¿Caen los Kiddushin por la mitad? ¿No caen los Kiddushin? ¿Qué pasó con este caso? Y se la Mara, Intim se lo Mara, sí me quieres decir y me quieres responder, basado en una Gemara en Masaj Kiddushin que pone, Ben Israel, Shamar Bat Israel, una persona de Israel que le dijo a una Bat Israel, a una mujer de Israel, Itkachi Lehetziai, está santificada para mí, solamente para mi mitad. Dice ahí Mekudeshet. Entonces quiere decir que aparentemente existe Kiddushin por la mitad. ¿Se entiende de esta la Gemara? Entonces la Gemara responde y dice, no, en verdad, si el que estudia la Gemara en Kiddushin va a ver que esa no es el pshat de la Gemara. El pshat es, en verdad, de Haji le Kule, ahí el Kiddushin está cayendo por completo en el novio. En el novio es un Kiddushin completo. Ahí, ¿qué significa entonces por la mitad? Que la intención que es que el derecho de ella sobre él es, si se llama derecho, es la mitad de él, porque él le está diciendo que si él quiere casarse con otra mujer, que ya sepa que va a aceptar eso. Entonces, en ese caso, es Hatzai, es la mitad de él, o sea, le está informando. Es el caso, que ella va a compartir el esposo con otra mujer. Entonces, en ese caso, obviamente, que el Kiddushin es con él completo. Pero en el caso nuestro, los Haz de Lekule, los Kiddushin no recaen sobre toda la persona, sobre todo el novio que hizo los Kiddushin. ¿Por qué? Porque él es nada más media parte liberada y sobre esa parte pudiera caer, pero la parte esclava no. Entonces esa es la pregunta de la Gemara. Entonces así, el caso de la Gemara en Kiddushin aparentemente no me sirve. De Intim se lo Omar, si me quieres decir, vamos al otro caso de la Gemara ya, que pone Ben Israel Mekadesh Hatitza, un hombre que hizo Kiddushin con media mujer, que le dijo Hetziaja Mekushlim, la mitad tuya es Kiddushin para mí, en Amekudeshet, ahí no hay Kiddushin. Y ahí en ese caso no podemos decir que estamos hablando de que su intención es que ella le da el permiso de tener otro marido, igual que dijimos antes que él debe tener otra mujer, porque la mujer no puede tener dos maridos. Entonces, la intención ahí, aparentemente, es que quiere que certificara la mitad de la mujer, y que dijimos que ahí no sirve.
Entonces sería una buena prueba. Tampoco es prueba. ¿Por qué? Porque de Shiller no. Porque en ese caso, este señor pudo haber hecho los Kiddushin completos y dejó una parte sin santificar. Ahí no sirve. Deja Eved, con el caso del Eved, los Shiller no. Él hizo los Kiddushin con todo lo que podía hacer. No dejó nada abierto, pues. Algo posible de hacer. Entonces, por lo tanto, quizás ahí sí sirve. ¿Y cómo es la halajá? Tashema venía a aprender una baraita que pone Emit Mishechecho El Bechecho Benjorín, no tiene Hatziknar de Rabbo, Bechatzikofel y Roshab. Vimos antes un toro que mató a alguien que es medio esclavo, medio liberado, va a dar el dueño del toro, tiene que pagar la mitad de la multa al patrón porque es medio esclavo. Bechatzikofel y Roshab, y medio del cofre, del valor de la capará del dueño del toro, tiene que pagarse a los herederos del difunto. Veía Marta Kiddushin, Lav Kiddushin, se me quiere decir que los Kiddushin de este hombre que había hecho en un principio con una mujer no sirven los Kiddushin, Yorshim, ¿dónde sacó el herederos? ¿Cómo se casó? Aparentemente debe ser que se casó y tuvo herederos. Y aquí pone que la mitad es para los herederos. Quiere decir que una prueba que sí funciona. Amarra de Barajabá, no, que Shasao Terefa. Dice, no, ¿el caso cuál es? No es que lo mató, sino que la corneada lo hizo una persona que todavía está viva, pero va a morir en 2-3 meses. Y ese es el caso, como va a morir, es como si estuviera muerto, pero está vivo. Entonces la mitad es para el patrón de la multa y la mitad de lo que paga el dueño del toro, que es su capará, su expiación, va para el esclavo mismo, que se va a morir. Y según Mayor Roshab, entonces que dijo ahí que hay que dar la mitad a los herederos, Nafshe, es a él, así mismo. Amar Raba, así respondió Rabba Barajaba. Amar Raba, tengo 2 preguntas con tu explicación, porque cada de los Aquitán, la baraita pone herederos, es decir, es un poco extraño decir que el que dijo herederos, la intención cuál es a él mismo. De otra parte, Kofer Hu, dice, y aparte que la Torah dijo que esto tiene que darse Kofer, es una rescate una capará, un rescate del dueño del toro. Ve a Amar Rakish, y Rakish dice, en cofre estarimena de jarmita. Un cofre no se paga sino hasta después que se muere la víctima. Y aquí no se murió. Entonces no puede ser que esa sea la explicación. Él amarraba, dijo Raba, no. En verdad yo puedo decir que este esclavo nunca se casó porque no puede, como dijimos. Y lo que pone aquí, que la mitad es para los herederos, es Raúl Litol. La mitad fuera propicia que los herederos cobraran, velo, pero como no tiene herederos no va a cobrar, esa mitad se la queda el dueño del toro. Por lo tanto, no hay ninguna prueba entonces con el caso de medio. Amar Raba, dijo Raba, que igual que vimos que un hombre que hace Kiddushin a media mujer no hay Kiddushin, también una esclava que es media liberada y media esclava, que recibió Kiddushin, en Kiddushin. Los Kiddushin no son Kiddushin. Entonces lo dijo Raba. Darash Rababhana. Vino Rababhana, hizo esta drasha, la hizo en público. Y dijo sí, que Shem Mekadesh Hatzi Isha en Mekudeshet. Igual que dijimos que el hombre que hizo Kiddushin a media mujer no hay Kiddushin. También una esclava media y media, que recibió Kiddushin en Mekudeshet. Muy bien. Amale Rabhizda, le dijo Rabhizda. Le dijo, no, pues mi dame, ¿qué me estás comparando? Atam, en el caso de la mujer, Shiyer Bekiniano, él podía haber hecho Kiddushin completos a la mujer y nada más hizo la mitad, porque hizo nada más la mitad, como dejó parte sin hacer, entonces ahí no sirve. Pero los Shiyer Bekiniano, pero el caso del hombre con esta mujer que es medio esclava liberada, hizo lo máximo que podía hacer, Kiddushin nada más a la parte liberada de ella. Entonces, como hizo todo lo que pudo hacer, entonces quizás ahí sí digo que los Kiddushin recaen, no es igual que en otro caso. Adar, por tanto, dice Adar, Ukin Rabbarjuna, en Morá, Darash. ¿Sabes qué? Volvió Rabbarjuna, dio un shiur, a dar el shiur en público como vimos antes, y puso una amorá, ale. Este era una persona que decía el shiur en voz alta de lo que el Rebbi le decía en voz baja. Vedarash, y esta fue la Darashá. Dice el versículo, Vea Machshela Azot Tajayadeja. Este pasaje está hablando sobre toda la Torah que debe tener los también Jamim en su mano. Y Machshela
Azot, esta Makshalá, la tienes en tu mano, ya la aprendiste. ¿Y qué es Makshalá? Son temas en la Torah, al libre Torah, que son temas que la persona no las capta al 100%, solo y cuando tropieza en ellas, se equivoca. Eso lo avergüenza, eso hace que se acapara y también lo hace volver a estudiarlo más fuerte, y ahí lo entiende bien. Entonces, ¿por qué trajo esto? Para decir que en esta alajá se repitió, y se da falpi shambru, que parece que a mismo que dijimos que me kadesh hasi isha no me kudesh, una persona que se casa a media mujer no son kiddushin, aval chetzia shivcha vechetsia bat jorin, media liberada y media esclava, shitkacha, que un hombre le hizo kiddushin, sí sirven. Maitama, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la diferencia? Atam shiyer, me quiero no, ahí podía haber hecho más, podía haber hecho kiddushin completo y no lo hizo, ahí no sirve. Jalochi me quiero no, aquí hizo lo que podía hacer, y por lo tanto los kiddushin funcionan. Amaro Yeshet Keshen Shemekadesh Chatzi Isha Mekudeshet Ka Hetzia Shivcha Hetzia Adjorin Shitkacha en Kidushia Kiddushin. Dijo Yeshet, igual que cuando una persona hace Kiddushin a media mujer no hay Kiddushin, también media mujer que es esclava y media liberada que le hicieron Kiddushin, los Kiddushin no caen. O sea, como la opinión de Raba original antes y no como la opinión de Raba alguno cuando se arrepintió. Bim Lachshech Adam Lomar. Y si alguien quiere susurrarle en el oído una pregunta de una manera que pone eso hi shivcha harufa. ¿Qué es una shivcha harufa? Una shivcha harufa es una sirvienta asignada a un esclavo para tener hijos, para que le dé esclavitos. El patrón la asigna. ¿Y qué es la shivcha harufa? Zuch shechetzia shivcha vechetzia bat jorim, una que es media esclava y media liberada. A meorazá le dibri, que está meorazá, aparentemente comprometida con un Ebedibri. Si dijo la palabra comprometida, a mismo que es medio y medio, alma, un Evet judío, ¿no? Alma, vemos aquí que Bat Iterusehi es una mujer que puede recibir Kiddushin. Entonces vemos, esto está en contra de lo que dijo Rasheshet y en contra de lo que dijo Raba. Entonces, si te pregunta alguien eso, te susurra eso al oído, lo que le vas a decir. Kalej Rabbi Ishmael, no, mira, no entiendo. Vete a la opinión de Rabbi Ishmael. Kalejes, ve hacia la opinión de Rabbi Ishmael, como explica la Torah en una Shivcha Harufa. ¿Cómo la explica? Sheomer, Beshivcha Kenanit es una mujer esclava completa, Kenanit completa. A Meorazá Levetibri, que está Meorazá, aparentemente comprometida con Levetibri. Ya va. Así explicaría el caso de la Shivcha Harufa. Beshivcha Kenanit bat idirusahi, una esclava goya, ¿acaso se considera que tiene ley de comprometida? No, eso no existe para ella, seguro que no. Entonces, ¿qué me vas a decir? Como dijo Meorazá, la mai leja de mar, y dice, ¿qué me vas a decir? Mai meoreset, ¿qué fue la palabra meoreset que dijo Rabbi Ishmael? Meyuhedet, es asignada, no comprometida. Tajanamente también el caso nuestro, que vimos antes, según la opinión de Tanakama, de la otra opinión, Mai meoreset, ¿qué significa meoreset? Es meyuhedet, es no comprometida, sino asignada. Entonces así no hay ninguna prueba. Amar al-Hizda, Hetzia Shivcha Bechetzia Bejorin Shetkachá le Rubén, media liberada, media esclava que fue certificada, fue Kiddushea, comprometida para Rubén, ve Nishtajrera, y la liberó, ve Hazra Mikachá de Shimón, y ahora volvió y se casó con Shimón, que era el hermano de Rubén. Umetu Shnehem, y los dos murieron. O sea, se casó con Rubén cuando era medio y media, quedó liberada. Rubén no le dio ni nada, ni divorcio ni nada, porque se liberó y quedó liberada. Y se casó con Shimón, su hermano, y murieron los dos. Umetu Shnehem, dice la Gemara, Sarrajizda, Mitiabeber Levi, tiene la mitzvah de hacer ibum, ¿con quién? Con Levi, que es el otro hermano. Ven ani kore ba eshet shnei metim. Y yo no dice Sarrajizda, yo no nombro aquí en esta mujer el caso que si ella es una mujer de dos muertos. Pues la regla cuál es, si una mujer que está asociada con dos muertos, entonces ahí no hay mitzvah de ibum. En este caso dice, no la asocio con dos muertos. A mí me está casada con Rubén y después con Shimón y no hubo divorcio en medio, solamente hubo una liberación. Muy bien.
¿Por qué? ¿Qué opina Rav Hizda? Manavshach. De cualquier forma que lo veamos, queda así. Y Kiddushé Rubén Kiddushim. Si los Kiddushim originales de Rubén fueron Kiddushim, entonces Kiddushé de Shimon, la Kiddushim. Los de Shimon no son nada porque no hubo get. Veí Kiddushé de Shimon Kiddushim. Y si los Kiddushim de Shimon Kiddushim, o sea, el segundo, quiere decir que lo primero no era nada. Kiddushé de Rubén, la Kiddushim, lo primero no era nada. Entonces, por tanto, es mujer de uno y ahí boom. Muy bien, muy bonito. Itmar, vamos a analizar algo. Hetzia Shivcha Hetzia Bejorim, media liberada, media esclava, media liberada. Shitkachal Rubén se casó con Rubén, Benchgerera y se liberó después. Bejazra Kechal Shimón y se casó con Shimón. Muy bien, entonces Rav Yosef Bar Hamá Amar Ranachman, dijo Rav Yosef Bar Hamá en nombre de Rahman, Paku Kiddushé Rishon. La liberación Pakú hizo que los primeros Kiddushim se eliminen, se vayan. Pero dice Amar, Ranachman, Gabru Kiddushé Rishon. No, la liberación hizo, dice Ranachman, que el hecho que la liberó concluyó los primeros Kiddushim. Al revés, no que votan los primeros Kiddushim, no que se eliminen, sino que se completan los primeros Kiddushim. Ahora Rabizera, y dijo Rabizera, que es la segunda opinión, que dijo Rabizera en nombre de Ranachman, porque los dos fueron en nombre de Ranachman. El primero fue Rav Yosef y este fue Rabizera. Rabizera dice que Bateti Mistabra. Como mi opinión es lógico. Dichti, como puede el Pasuk. En el caso de la Shivcha Harufá que vimos antes, esta esclava asignada, que se fue con otro hombre, dice Lo Yumut, dice estos dos, la Shivcha y el amante, no los maten. Kilo Jupasha. ¿Por qué? Porque ella no había sido liberada. Como no había sido liberada, entonces no los maten. Se entiende aquí que Haju pasa, si en verdad se hubiera liberado, entonces Yumetu, tienen que los matan a los dos. Entonces, se entiende de aquí que ella la liberaron, o sea, ella quedó liberada después de los Kiddushim, fue liberada, y quiere decir que si tuvo la relación los matan, quiere decir que la liberación que hizo, que los Kiddushim primero, no que se vayan, sino que se refortalezcan, se complementen. Entonces, pues dice Rabizera que va como él, perfecto, pero excelente. Amar la Valle, le dijo Valle, no, vamos a ver, Ultana de Ismael, según Tana de Ismael de Amar, que él dijo que una Shivcha Kenanit, a mejores el Levitibri, ¿se acuerdan? Que no estaba dando una medio, era una Shivcha Goya, que estaba asignada a Betibri. A Hinai me quieres decir, va a decir lo mismo de Jiju Pupasha Yumatu, que si a esta mujer la liberaron y después tuvo la relación con un amante, ¿los matan? Seguro que no. ¿Por qué? Porque nunca hubo Kiddushim. Los Kiddushim primero nunca existieron. ¿Por qué? Porque ella era una goyá. Obviamente que no. El amay le jala de mar. Entonces, ¿cómo explica Rabbi Ishmael la Torá? Que se entiende que si la liberaron, que se le habían liberado y después tuvo relaciones, los matan a los dos, a ella y al amante. Que la cabana cuál es que había Kiddushim, la liberó, la volvió a hacer Kiddushim y ahora sí es una mujer completa y ahí los matan. Entonces Haname también, entonces la otra opinión que no es Rabbi Ishmael, te va a decir lo mismo. Shehubsha, o sea que era medio esclava y medio liberada, Shehubsha, que la liberó, de Hazra de Kachá y se volvió a casar con ella, y ahí es que decimos que si los matan a los dos. Pero mientras sea medio y medio, la liberación no dice nada. O sea, quiere decir que no hay ninguna prueba todavía, porque la liberación no dice nada, porque el caso nuestro es que después la liberó, la volvió a hacer Kiddushim. Quiere decir que si no ha hecho Kiddushim, la liberación no tenemos pruebas, si elimina por completo o si complementa. Muy bien, Amar Rabuna Barki tiene Amar Rabitzhak Mase Bishahat Shehetzia Shivcha Vehetzia Bejorim, una historia con una que era medio liberada, Bejafu Edrabba Beasabat Jorim, y obligó el Bedín a su patrón a hacerla libre. ¿Qué man? ¿Como quién va esta opinión, esta historia? Que Reoharan Beroká, como le vio de Reoharan Beroká, de Amar al Shnehem Hu Omer, sobre el hombre y la mujer está dicho el pasuk, Vaibarech Otam Elohim Vayomer, Perú Urbu Umil'u. Le dijo Dios, los bendijo Dios y dijo a los dos que se reproduzcan. Así que la mitzvah de Piria Brivia va para los dos. Como la mitzvah de Piria va para los dos, pues por eso es que obligaron al patrón a liberar a la mujer, porque la mujer, para que pueda cumplir mitzvah de Piria Brivia, a la que era media y media, ¿no?
Dice, no, no quiere decir que el Betín iba como la opinión de quién, de Rabbi Yochanan ben Doraká, sino que ¿por qué la obligaron? En verdad la obligación de pedir el viaje el hombre nada más. ¿Por qué obligaron al patrón a liberarla? ¿Por qué Minhar Efkenahuba? ¿Por qué? Porque esta esclava, no sabemos por qué, los hombres abusaban de ella. Era bonita, X. Entonces, para que no pase eso, la liberan, que sea una mujer ya libre, normal, judía. Ahí la gente se va a cuidar. Mishnah nueva. A mujer Abdol de Kohabim, una persona que vende su esclavo a un goy, o lejutz laaretz, o ale que está fuera de Israel, yatzá ben jorin, sale a la libertad. Quiere decir, Jamim lo multan por haber hecho esto, y por lo tanto, este señor perdió su esclavo. Quiere decir que si por casualidad el esclavo se escapa del goy y quiere volver, entonces ya este señor, el dueño original, no puede volver a decir, mira, tú eres mío, tú eres esclavo mío porque nunca te liberé. No, queda liberado automático. Estaba Rabanana, mujer Abdol, le voy a coger que vende su esclavo a un goy, yatzá le la libertad. Eso sí, necesita que el primer patrón le dé un documento de liberación. Amar yo Ben Gamliel, Beba de Borim, que estamos hablando, que Shelo Kataf Alab o no. Cuando no le escribió o no quiere decir un documento. Aval, Kataf Alab o no, pero si le escribió un documento cuando lo vendió, Zeu Shechluro, esta es su libertad. Temay o no, o sea, ¿qué está escrito en este documento? Amar Sheshet de Kataf le Agil, es decir, le mimenu, si te llegas a escapar de él, li es bejad. Yo ya no tengo ningún derecho sobre ti. Tao Rabanán, dice la Baraita, ala minot kohabim, dice una persona de que pidió prestado del goy y puso al esclavo como garantía, que haya saloet kohabim y muso. Si ya el goy hizo sobre este esclavo un nimusó, ya sale la libertad por la multa que dijimos antes. Nada más con hacer nimusó suficiente. De otra manera, hay nimusó. ¿Qué es el nimusó? Amarra una variedad nashki. ¿Qué es nashki? Esto era un tipo de señal, de sello que le ponían en el cuello al esclavo, y con eso esto ya es suficiente para decir que ya es del goy, y por lo tanto y ya lo multan al judío si se escapa el esclavo. Meti, proceso, pregunta Rav Sheshet, esto no puede ser que sea la explicación del nimusó, porque hay una variedad que pone arisin de ajirot. Arisin y ajirot son dos tipos de empleados que trabajan en un campo. Uno cobra un porcentaje de las frutas, y el otro tiene unas frutas de un monto fijo del campo de las frutas que saca. De arisé bat abot, o el caso de unos arisim, de unos empleados igual que trabajan por comisión de un campo, pero que ya sus padres y sus abuelos ya habían trabajado en ese campo y tenían como una hazaká, un estatus sobre ese campo. De Oed Kohabim, Mishken Sadego Israel, o un goy que Mishken significa que puso como hipoteca Sadego Israel, un campo para un judío que si no lo hipotecó el campo, si no le paga, esa es su hipoteca. Afalpisha Salo Nimusó, a mismo que el goy hizo un nimusó en su campo, Petura mira hacer. Todavía se considera que es el goy, y las frutas que saca de ahí es patur mira hacer, y también las frutas que recogen los empleados tienen patur mira hacer. Ahora, veis acá, me que dice que ni musó, como dijimos antes, es nash, que es este sello que le ponen en el cuello, sadeh bandesh, que un campo es propicio que le pongan este sello. Seguro que no. Entonces, ¿qué es ni musó? El amarrashet es más, ni musó es que se le pone un tiempo, eso es tiempo. Si le pone un tiempo, le dice, mira, hasta tiempo, si no te he pagado es tuyo, o el campo igual, entonces en ese caso ya pasa a ser del goy. Oye, entonces la manera dice kashas manasman, entonces así hay una contradicción de manasman. ¿Por qué? Por el caso del esclavo dijimos que si llega el tiempo ya es del goy y ya le cae la multa al judío. Y en el caso del campo, aunque llegue el tiempo, todavía las frutas son pature maaser, que es decir, que no es del Israel, no pasó para Israel. Contradicción. Dice lo kasha, además maneja. Y dice, un caso es que llegó el tiempo, que es el caso del esclavo, llegó el tiempo, y en ese caso entonces pasa a ser del goy, y ya con el tiempo que llegó ya es del goy y cae la multa. Y el caso del campo de lo más después no ha llegado el tiempo. Como no ha llegado el tiempo, entonces todavía es del goy, entonces las frutas patur. El agabe de mates manera, que dice que el caso del esclavo es que llegó el tiempo ya que el judío no pagó la deuda, entonces es del goy. Eso sí, además hace falta decir
que es el goy lo adquiere, obvio, y obviamente que va a caer la multa. Él dice el Mateson y dividir de lo mates mané. Los dos es que no ha llegado el tiempo todavía. Velo calle. El caso del Eved es Legufa, que vendió al Guf, el cuerpo del goy, del esclavo al goy. En este caso, multa. Hay otro caso que es el Etere, que solamente lo vendió ¿para qué? Para las frutas. En ese caso, entonces, ¿qué? Es que decimos que el campo no pasa a ser del Yehudi, por lo tanto, Patur Maser. Viva, tengo otra respuesta, es Beshrabal Meale Mashke. No, tienes razón. Los dos casos es que pidió prestado y puso el campo o el esclavo como hipoteca. Velo Mishkeno, pues todavía no ha venido el goy a buscarlo. Como no ha venido el goy a buscarlo, entonces en el caso del esclavo, ya, si llegó. Sí, en los dos casos no han agarrado la hipoteca. El caso del esclavo, ya, si llegó el tiempo se acabó y por lo tanto ya es de él. En caso de que de las frutas, como el judío no lo ha agarrado, todavía está patur más. Bueno, todo lo bueno, hasta el próximo DAF.